A continuación vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales tiene una gran relación con el punto anterior de semejanza. Porque lo que dice Tales es que dos líneas, cualesquieran que sean, por ejemplo, estas dos, si yo creo líneas paralelas, esta ya no es cualquiera, sino paralelas. Esta roja tiene que ser paralela a esta roja y tiene que ser paralela a esta roja. De tal manera que si estas son paralelas, lo que dice Tales es que esta distancia y esta distancia son proporcionales a esta y a esta, por ejemplo, o que esta distancia con respecto a esta distancia es proporcional a esta respecto a esta, es decir, sus homólogas, ¿no? En la otra recta son proporcionales. ¿Eso qué significa? Pues si a esta distancia le llamamos A, y a esta distancia es B, y a esta C, y a esta D, por así, y a esta D, tenemos que decir que A dividido entre B, por ejemplo, es igual a C dividido entre D. También se puede ver de otra manera, llamarle a esto, por ejemplo, E, y a esto F. También podríamos decir que A entre E es igual a C entre F. También hay otra manera de verlo, porque la proporción es entre todos los puntos. Esta y esta también son proporcionales, por así. Entonces, esta que le llamamos G respecto de A, por ejemplo, es proporcional a sus homólogas, que serían esta respecto de B. De tal manera que podríamos decir también que A dividido entre G es igual a B dividido entre H. ¿Vale? Todo esto nos dice el teorema de Tales y se utiliza. Y bueno, lo que viene siendo Tales, lo que viene diciendo Tales es eso, y es sencillamente porque son figuras que son semejantes. ¿Y dónde está la figura semejante? Pues bueno, si seguimos alargando, esto se forma un triángulo. Este ángulo, este ángulo y este ángulo son los mismos que este y este. Y por lo tanto son figuras semejantes. Y se produce la razón de semejanza, que es nada más ni menos que estas proporciones. Esta es la razón de semejanza y esta es la otra razón de semejanza, que viene siendo lo mismo, pero lo descubrió 2000 años antes, ¿vale? De que hablábamos de razón de semejanza y todo eso. Entonces es el teorema de Tales. El teorema de Tales se utiliza también para otra cosa muy importante, aunque más relacionado con la parte visual o la parte plástica, que es: yo tengo un segmento y quiero dividirlo, por ejemplo, en 5 partes iguales y mide 3,78 y es muy difícil dividirlo en 5 partes iguales. Yo lo que hago es alargar una línea, cualquiera que sea, en la dirección que sea, y con el compás a esa sí que hago 5 partes iguales. No exactamente, me pueden sobrar todo lo que quiero. Y ahora viene la parte más importante y en la que todo el mundo falla, que es: para aplicar el teorema de Tales y conseguir dividir este segmento azul en 5 partes iguales, al igual que está esta parte dividida en 5 partes iguales, lo que tengo que hacer es unir el último punto con el último punto del segmento. Esta es la parte que la gente hace mal. ¿Por qué? Porque le da por hacer como si esto fuera un ángulo recto de 90 grados, que no tiene por qué ser en absoluto, o le da por hacer lo que sea. Solo tienes que unir esta con esta mediante una línea recta y lo demás son paralelas. Al hacer paralelas, la proporción que se sigue es la misma, y como estas son partes iguales y esto es proporcional, pues esto también son partes iguales. Y es la manera de utilizar el triángulo de Tales para dividir un segmento en las partes iguales, tantas partes iguales como queramos.